Muy buenas tardes. Este jueves, el primer jueves del mes de julio, Dios me da la oportunidad de llevarles a ustedes la palabra, el mensaje que Dios tiene para cada uno de ustedes. Hemos orado para que cada versículo aplique para tu vida, aplique de acuerdo con la necesidad que está usted viviendo el día de hoy o que va a vivir en los días siguientes. Para quienes no nos conocen, este es el Ministerio de Años Dorados de nuestra iglesia Casa sobre la Roca en la ciudad de Cali. Mi nombre es Jorge Porras y junto con mi esposa Luz Marina, Dios nos ha colocado para dirigir a este grupo dirigido a las personas que ya peinamos canas. Pero la palabra de Dios es para todo el mundo. Así es que si tú estás acompañando a alguien en este momento, te invitamos para que te quedes. La prédica que Dios me ha regalado para hoy tiene como título Creer y Esperar. Para ello, antes de iniciar, vamos a tomar nuestra espada, la levantamos con nuestra mano derecha bien arriba para pronunciar lo que Dios a través del pastor Ariel nos ha enseñado. 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Los invito a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Aparecerá en esa pantalla, pero también es importante que usted lo busque en su Biblia y lo marque. Leámoslo, por favor. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Los invito para que oremos y coloquemos este tiempo y nuestras vidas en manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, en nombre de Jesús, nos dirigimos a ti en esta tarde, Señor, en este inicio del mes de julio, Señor Santo, el mes del orden, Dios, como tú le has regalado al pastor Ariel, Señor Santo, para que nuestros corazones, Señor, sean preparados por ti, para que nuestra mente, Señor, sea renovada hoy con tu palabra, con tu verdad, Señor Santo, que entendamos bien, Señor, que hemos de creerte a ti, Señor Santo, y esperar con confianza plena, Señor, que tu invitación, que tu propósito, que el camino que tú has trazado, tú nos lo muestras, Señor Santo, y anhelas que permanentemente estemos en comunión contigo, Señor, para avanzar con base en todo lo que tienes para nosotros, Señor. Pedimos a tu Santo Espíritu, Señor, que se avive en nosotros, que nos dé la luz necesaria, Señor, para entender la verdad que debemos aplicar en nuestra vida. A Satanás, al enemigo de la comunión con Dios, le recordamos que Jesús lo venció en la cruz y que no tememos ninguno de sus engaños, porque tenemos el poder y la autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Leamos nuevamente el versículo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. En este versículo tenemos las dos palabras que componen el título de la prédica. Pero al iniciar dice, por medio de él, es decir, por medio del Señor Jesucristo. Si ustedes leen los versículos anteriores, se dan cuenta que es válido lo que estoy diciendo. Y se refiere a nosotros. Está diciendo, por medio de Cristo, nosotros creemos en Dios. Porque Dios lo resucitó con el poder del Espíritu Santo.
y glorificó, le dio la honra y la gloria. Nosotros también debemos honrar y glorificar a Dios. De modo que su fe, nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en Dios. Ese es el marco de referencia con el cual diríamos que al aprendernos, al aplicar en nuestra vida este versículo, tendríamos claridad en que nuestra confianza, nuestra fe es en Dios y que nuestra esperanza está en Él. Es decir, que ya terminaríamos la prédica. Pero Dios anhela que veamos una serie de puntos para que nos ayuden a entender mucho más y poder aplicar este versículo en nuestras vidas. Por medio de él, ustedes creen en Dios. Allí hay un punto importante. Las traducciones, pues, son basadas en lo que las personas que lo hacen efectivamente consideran que deben colocar. Desde que yo me convertí al cristianismo, es decir, desde mis inicios como cristiano evangélico protestante, aprendí que había una diferencia grande entre creer en Dios y creerle a Dios. Vamos a revisar dos versículos. El primero dice y afirma que los demonios creen que hay un solo Dios. Lo invito a Santiago capítulo 2 versículo 19. Allí el apóstol Santiago nos dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Santiago expresa la importancia que debemos entender que una fe sin obras no es fe. Es decir, que creer en Dios sin creerle a Dios no nos sirve. Hay otro versículo que está en Mateo 8, versículo 29, que dice: de pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? Están hablándole a Jesús. ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Quienes le gritaron al Señor Jesús fueron los demonios que estaban en los dos gadarenos que Jesús iba a liberar. Un paréntesis pequeño, es gadarenos, no es ganaderos, porque así era el gentilicio de las personas que habían nacido en la región de Gadara o en la ciudad de Gadara en ese tiempo. Y estaban poseídos por los demonios y Jesús los iba a liberar, y los demonios reconocieron en Jesús al Hijo de Dios. Es decir, que en este contexto podemos explicar que saber o reconocer que Dios existe y que Jesús es el Hijo de Dios es lo equivalente a creer en Dios. Tengo dos ilustraciones para que, por favor, entendamos mejor la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. La primera, cuando nosotros vamos al mar o vemos películas, pero sobre todo cuando las personas van al mar, vemos que hay olas y no podemos negarlas, ahí están las olas. Pero frente a las olas, cada persona puede tener dos posiciones. Una que es parecida a la mía, a mí me da mucho temor porque yo no sé nadar bien. Es decir, que en lugar de seguir hacia la ola, le huyo y me vuelvo hacia la playa. Pero hay otras personas que son los surfistas, que con una tabla se encaraman las olas y navegan sobre las olas y se trasladan con ellas. Es decir, que disfrutan de las olas. Hay una diferencia grande entre creo que hay olas, creo en las olas, sé que hay olas, pero no disfruto de ellas. Es parecido a lo que realmente puede ocurrir en otros casos, que más adelante voy a ilustrar. Entonces, creerle a Dios, la gran diferencia con creer en Dios es creer y aceptar como verdad lo que Dios dice. Y lo dice en su palabra, en la Biblia. Por esa razón,
lo que Dios nos ha enseñado a través de Pastor Ariel, que la palabra de Dios es la verdad. Y es obvio que para creerle a Dios se inicia con creer en Dios. Y ese es el orden que la mayoría de nosotros hemos seguido. Dios, vamos a dejar otro ejemplo. Dios le habló a Abraham en una visión. Y ese diálogo quedó consignado en el libro de Génesis en el capítulo 15. Y en ese diálogo, en ese capítulo, hay 3 versículos que quiero que lo revisemos. Usted puede leer todo el capítulo y se encontrará con algo más de la explicación que voy a dar. Leamos el versículo 4. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Nótese que en este versículo dice: Abraham creyó al Señor. Dios le estaba respondiendo a Abraham con base en lo que Abraham le había dicho, que su heredero sería Eliezer de Damasco, que era uno de sus criados. Pues hasta ese momento, aunque Dios le había prometido una descendencia, todavía Abraham no tenía hijos. Y cuando Dios le preguntó acerca de la herencia, le dijo que su heredero iba a ser Eliezer de Damasco. Y lo que Dios le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo, era que no, que su heredero iba a ser el hijo de él. Entonces, como dice notar en el versículo 6, arranca diciendo: Abraham, que todavía no le ha cambiado el nombre, creyó al Señor. Recuerde que el nombre nuevo es Abraham, pero aquí habla de Abraham. Abraham le creyó a Dios lo que Dios le había dicho, y Dios se lo reconoció como justicia. Entonces, ahí hay una gran diferencia, nuevamente, creer en Dios y creerle a Dios. A Abraham, Dios se lo reconoció como justicia, el creerle a él. Tengo otra pequeña ilustración. Si a nosotros, a ti o a mí, alguien nos ofrece un pedazo de torta y nos dice que es de ciruelas y que está muy rica, también tenemos 2 opciones. La primera es pedirle que nos la muestre y observarla. Y al verlas podemos asumir que fue bien procesada, con una buena materia prima, y creer en que tiene un buen sabor. La segunda opción es decirle: dame la prueba. Entonces, en ese momento pasamos de creer en que tiene un buen sabor, pasamos a degustarla, a comérnosla. Al momento de comérnosla, estamos recibiéndola y experimentamos más allá de solo saber que existe, muy parecido a las olas. Más allá de solo verlas y saber que existe, el surfista disfruta de ella. Nosotros, en el ejemplo que estoy dando de la torta, entonces la masticamos, degustamos de ella y la estamos ingiriendo. Nos deleitamos en ella y al digerirla se incorpora en nuestro cuerpo. Algo similar ocurre con Dios y con su palabra. Nosotros, a través de la palabra, conocemos al Señor. Y podemos entonces encontrar a Jesús, encontrar a Dios Padre, encontrar al Espíritu Santo en esa palabra y en la comunión con Él. Al rumiarla, la degustamos, al deleitarnos en ella, se incorpora dentro de nuestro ser y nuestro ser interior, y absolutamente viene la transformación, que es lo que Dios anhela que cada día lo hagamos, dejemos que Él haga en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, le creímos a Él y por consiguiente debemos mantener creyéndole a Él, que Él es el Verbo, que Él es la palabra, que estamos en Él y Él está en nosotros, y que por consiguiente somos una nueva creación. La prédica nos va a permitir en 4 puntos revisar lo que implica para nuestra vida
creerle a Dios. Creerle a Dios Padre, creerle a Dios Hijo y creerle a Dios Espíritu Santo. Como mencioné atrás, ¿cómo lo hacemos? Rumiando su palabra. Que esa palabra es la que nos nutre, esa palabra es la que nos da la capacidad de deleitarnos en el Señor, en su verdad y plenamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces di conmigo, creer en Dios no es suficiente. Creerle a Dios convierte a su palabra en mi nutriente. El primer punto es confiar. Para ello los invito a 2 versículos que está en el libro de Mateo, el primer evangelio, capítulo 1, versículo 24 y 25. Allí también, si ustedes revisan todo el capítulo, allí están hablando de José después que tenía dudas. Él estaba comprometido con María y fue cuando se enteró que ella estaba embarazada. Entonces leamos el versículo 24 y luego leemos obviamente el 25. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. José confió en lo que Dios le había mandado a decir con el ángel. En su capacidad humana, José no comprendió lo que implicaba y significaba que Jesús tuviera un nacimiento virgen o de una virgen. Tampoco comprendía que Jesús sería Dios en carne humana, la kenosis, el vaciamiento de Jesús el vaciamiento de Dios en el cuerpo de Jesús. Pero José sí sabía lo que Dios a través del ángel le dijo que hiciera. Y por esa razón José persistió en confiar en Dios, en creerle a Dios y por consiguiente aceptó a María como esposa. Deducimos de lo que acabamos de leer que José fue un recién casado sin luna de miel y que su matrimonio inicialmente no fue como lo había planeado. Pero a pesar de ello, José continuó confiando en Dios, creyéndole a Dios. Si nosotros queremos experimentar la maravillosa vida de fe que Dios planificó para cada uno de nosotros, necesitamos mantener nuestra fe, nuestra confianza en Dios, en nuestro Creador, en nuestro Salvador, en nuestro guía, en nuestro Consolador, cada instante, cada momento de nuestra vida. José lo hizo en forma inmediata y Dios aspira que nosotros lo hagamos también de esa manera. Pero también algo importante, que lo hagamos en forma persistente, sin desmayar. Quiero recordarles una definición de persistencia. Persistencia es insistencia, firmeza y empeño en la ejecución de algo. Entonces Dios anhela que le creamos a Él, que confiamos a Él insistentemente, afirmándonos y teniendo empeño en realizarlo. La persistencia y la inmediatez nos dan un equilibrio claro para no apartarnos del camino que Dios nos ha trazado y que nos va a mostrar cada día. Interrogante para nosotros, lo planteo para todos. ¿Qué va a ocurrir con nosotros cuando la vida no esté funcionando tal como lo hemos planeado o como queríamos que fuese? ¿Qué vamos a hacer? El ejemplo del tiempo que estamos pasando es bien claro. Necesitamos confiar en Dios porque sabiendo que Él conoce todo, Él es el que nos lleva por el camino correcto. Vamos a ver un versículo que nos ayuda a solidificar lo que acabamos de escuchar. Los invito a 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. En este versículo, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos anima a que no nos demos por vencidos,
que persistamos en confiar en Dios, en creerle a Dios. Por lo consiguiente, nosotros debemos estar seguros que podemos confiar en Dios, porque Él sabe mucho más que nosotros y que Él es un Dios de orden y Él nos infunde lo que necesitamos para no abatirnos, para no desesperarnos. Él nos ha prometido que nunca nos abandona, ni nos va a abandonar, y que Él suple todas nuestras necesidades. Por consiguiente, debemos confiar en Él y creerle a Él. Di conmigo, con persistencia en Dios debo confiar, para la maravillosa vida de fe experimentar. Punto número 2. Recibir la gracia y la verdad de Dios. Para ello los invito a Juan 1:17. Confiar en Dios y recibirle la gracia y la verdad. Juan 1:17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A la gracia y a la verdad de Dios no podemos llegar a ella por medio de una religión o por medio de un ritual, ni tampoco por cumplir y seguir reglas. Al confiar en Cristo, al creerle a Él como Hijo de Dios, nosotros recibimos la gracia y la verdad. La gracia y la verdad de Dios están íntegramente cubiertas por la persona del Señor Jesús. Es lo que nos dice el versículo. Por consiguiente, las logramos. Gracia y verdad a través de Jesús. Y algo importante, la gracia y la verdad que Dios nos la da gratis. Solamente debemos recibirla y aprender a recibirla. No tiene ningún valor para nosotros, pero tiene un gran precio. Costó la vida de Jesús. Es la acción más cara que existe. Jesús murió en la cruz para pagar por ella. Recordemos que hay 3 cosas para nuestra vida, entre muchas más, que el sacrificio y la muerte de Jesús en la cruz lograron para nosotros. La primera, pagó por nuestros pecados. Jesús decidió pagar con su vida el castigo de nuestro pecado. Los que tenemos una relación con Jesús y lo tenemos en nuestro corazón, sabemos y reconocemos que Él se hizo cargo de nuestro castigo. Segundo, quebró el poder del pecado. La muerte de Jesús en la cruz nos infunde el poder necesario, ese poder que nos sirve a nosotros y que debemos utilizar para cambiar aquellos hábitos, aquellas heridas, aquellas cargas que intentan desviar nuestra vida del camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y lo tercero que obtuvimos y que estamos recordando hoy, la presencia del pecado será borrada. Llegará el día en que todos los que somos hijos de Dios estaremos en el cielo donde no hay pecado, donde no habrá pecado. Entonces repite conmigo, de Cristo recibo gracia y verdad para afirmar mi verdadera identidad. Somos hijos de Dios y recibimos del Señor Jesús la gracia y la verdad para afirmarnos como hijos de Él. Tercer aspecto, entusiasmar. Romanos 12:11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Aquí Dios nos está diciendo que no debemos ser negligentes, que debemos ser diligentes como siervos de Él, pero que necesitamos hacerlo con el fervor que el Espíritu Santo nos da. Voy un momento a compartir con ustedes la definición o 2 acepciones de la definición de la palabra entusiasmo. La primera se llama exaltación y excitación del ánimo por algo que causa interés, admiración o placer.
Uno de los sinónimos de entusiasmo, de fervor es entusiasmo, o de entusiasmo es fervor. Por esa razón, Dios me trajo el punto con el nombre de entusiasmo, y por algo más que vamos a ver más adelantico. Aquí entonces debemos hacerlo con interés, con admiración y con placer el servirle a Dios. Y la segunda acepción de entusiasmo es sumo interés en algo que lleva a poner en su logro mucho esfuerzo y empeño. Entonces Dios anhela que la diligencia de nosotros para poder servirle a Él, para poder hacer lo que Él nos dice que debemos hacerlo con esfuerzo nuestro y con empeño. El esfuerzo nuestro viene reforzado por la fuerza, por la fortaleza que Dios nos infunde. Entonces, nosotros podemos entender que si fervor y entusiasmo son sinónimos, sin pretender cambiar la palabra de Dios, entonces el versículo Romanos 12:11 podríamos leerlo de la siguiente manera. Veámoslo allí con un pequeño cambio. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el entusiasmo que da el Espíritu. Es decir, que el entusiasmo nos lo da el Espíritu Santo. Y hay otro sinónimo de la palabra entusiasmo, que es ánimo. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos diligentes con el ánimo que el Espíritu Santo nos infunde. Es decir, Romanos 12:11 lo leeríamos de la siguiente forma. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el ánimo que da el Espíritu. Pero vamos a quedarnos con la palabra entusiasmo. Lo contrario a entusiasmo es desinterés, apatía y frialdad. Es decir, los antónimos. El versículo nos dice que nosotros debemos ser diligentes en el servicio al Señor, con el fervor, con el entusiasmo que nos da el Espíritu Santo. Entonces, debemos de creerlo de esa manera. Entonces, Dios quiere que nosotros le sirvamos con el fervor, con el ánimo, con el entusiasmo que nos lo da el Espíritu Santo. Es decir, debemos ser diligentes en servirle a Dios, que es nuestro Señor. Y lo hacemos porque no hemos permitido que la apatía, ni el desinterés, ni la frialdad nos dominen. Porque nosotros le ponemos énfasis a la comunión con Dios, a la comunión con el Espíritu Santo, y no a la fuente que quiere que nosotros seamos apáticos, desinteresados o fríos ante el servicio. Por esa razón, si en el momento en el cual Dios nos llama a hacer algo y nosotros no ponemos el interés suficiente o sentimos apatía, necesitamos volver a comunicarnos, a conectarnos con Dios para recibir el ánimo, el fervor, el entusiasmo, que solamente nos lo puede dar de la manera apropiada el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos alcanzar nuestras metas, y esas metas lo podemos hacer manteniendo el entusiasmo a lo largo del camino que debemos recorrer para poder llegar a esa meta. ¿Y cómo lo hacemos? Creyéndole a Dios y recibiéndole al Espíritu Santo el ánimo, el fervor y el entusiasmo. Para que entendamos la manera de permanecer entusiasta durante este camino, aquí en la tierra, nuestra vida terrenal, permítame que desglosemos la fuente de la palabra entusiasmo, que combina dos palabras que están en el griego, que se llaman enteos. En significa en, así de que ya pueden decir que saben griego. En significa en, y teos significa Dios. Entonces, enteos significa estar en Dios. Entonces, nosotros es donde podemos entender que si estamos en Dios, somos y seremos entusiastas. Tenemos entusiasmo porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Este entusiasmo es el que nos da el Espíritu Santo por estar nosotros en Dios, por creerle a Dios.
es un entusiasmo que no se ve afectado por la economía mundial, por la economía local, por nuestra economía, tampoco por el clima o por nuestras circunstancias. Este entusiasmo es eterno, pues Dios permanece en nosotros y Él anhela que permanezcamos en Él. Estamos en Cristo y Él está en nosotros. Entonces di conmigo para que lo recuerdes. Ánimo, entusiasmo y fervor provienen del Espíritu Santo, mi conductor. Y el cuarto punto es esperar con confianza. Para ello los invito a la palabra de Dios, a Romanos 12, versículo 12. Leámoslo. 1, 2, 3. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Quiero recordarles algo que he compartido con ustedes, que esperar más confianza tiene un resultado claro, que se llama esperanza. En la ilustración que van a ver está la función de las dos palabras. Espera, esperar, más confianza nos da esperanza. Hay una letra en común, que es la letra A, que se llama, para unir, esperanza. Y la A significa el amor, significa Dios. Esperamos en Dios confiando en Dios. Entonces, nosotros necesitamos aprender que cuando le creemos a Dios, podemos y debemos poner nuestra esperanza, nuestra espera y nuestra confianza en Él, quien es nuestro Señor. Pues estamos esperando en el Dios de nuestra salvación y sabemos que Él nos está escuchando. Entonces podemos alegrarnos en Él y en esa esperanza, en la esperanza que ponemos en Él. Podemos entonces ejercer la paciencia en los tiempos que tenemos dificultades o tenemos algún tipo de sufrimiento. Y podemos por consiguiente también perseverar en nuestra comunión con Él. Nuestra vida es una seguidilla de temporadas. Y una de esas temporadas es la temporada de espera. Pero como hijos de Dios podemos esperar con confianza en nuestro Padre Celestial. Es decir, que nosotros debemos tener esperanza, paciencia importante en ello, para poder que sea en el tiempo de Dios todo lo que ocurre. Porque mientras que estamos esperando y confiando en Él, Dios siempre está trabajando. Él está obrando. Y Él es el que, a través de este tiempo, en esa temporada de espera, es el que nos conduce. Porque Él trabaja en nosotros y en las circunstancias para nuestro bien. Si nosotros no descubrimos cómo confiar en Dios mientras esperamos, pasaremos este periodo de espera con mayor tiempo. Mientras que si le creemos a Él, el tiempo va a ser mucho más corto porque nosotros vamos a estar conectados con Él. ¿En qué encontramos nosotros la dificultad de la espera con esperanza, con confianza? Porque la naturaleza humana y la sociedad que nos rodea nos enseñan o nos dicen: no esperes, hay que conseguir las cosas tan rápido, lo más pronto posible que usted pueda. Y por eso nos enredamos en muchas cosas. Y obviamente hace que perdamos la seguridad en el Señor, hace que no tengamos tiempo de entregarnos a Él, ese tiempo, si le creemos a que rápido, no puedo esperar a Dios, perdamos la alegría y no manifestemos el amor a Dios. Entonces, todo esto va en contra de la bendición de Dios para nuestras vidas, porque la bendición de Dios llega a través de esos tiempos de espera. Pero también algo importante, y es que Él quiere transformarnos para que nosotros seamos buenos mayordomos de esa bendición. Entonces, hay algo importante para entender, que nosotros necesitamos siempre esperar con confianza, con esperanza, con la seguridad que Dios efectivamente tiene
que nos quiere que nosotros mantengamos en Él, que podemos confiar y tener paciencia, o en entregar nuestro corazón a Él, nuestro ser a Él, no perder la alegría y mantenernos recibiendo su amor. Di conmigo, en Dios esperar con confianza es la verdadera esperanza. Un resumen pequeño de los 4 puntos que hemos visto es, primero vimos, confiar. Segundo, recibir la gracia y la verdad de Dios. Tercero, entusiasmar. Cuarto, esperar con confianza. Y obviamente, allí ustedes ven ahora un acróstico. Y también para espera tengo un pequeño acróstico que se llama esperanza, seguridad, paciencia, entrega, regocijo, amor. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias queremos darte por este tiempo que tú nos has regalado, Señor Santo, en el cual, Dios, tú nos ayudas a entender que hemos de creerte a ti, Señor. Creer lo que tú nos dices en tu palabra, Señor Santo, para que de esa manera nosotros aprendamos, Dios, a confiar en la verdad que está plasmada en tu palabra, a recibir esa verdad y la gracia tuya, Señor, para que de esa forma nosotros podamos avanzar de tu mano, avanzar con entusiasmo, Señor, y el poder ejercer, Señor, nuestro servicio con fervor, con el ánimo, con el entusiasmo que tu Santo Espíritu nos da, Señor Santo, y sobre todo, Dios, a esperar con confianza, Señor, a tener la esperanza plena, Señor Santo, en que en esta etapa de espera, que son diferentes momentos, Señor Santo, tú estás obrando, Señor, en nosotros, tú estás infundiendo lo necesario, Señor, permitiéndonos ver los recursos que tú nos das, Señor, para que lo administremos con la bendición que tú nos das, con la instrucción que tú nos das, Señor Santo. Y podemos entregarnos, Señor, con la paciencia plena, Señor, esperar en ti, Señor Santo, sin perder la alegría de la salvación, sin perder, Señor, la visión que tú nos has dado, Señor, para poder avanzar. Sobre todo, Dios, que nosotros podamos disfrutar del amor que tú nos das, amándote a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, Señor, y poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Que podamos nosotros entusiasmar a otras personas, Señor. Que ellos puedan ver el ánimo, Señor, y la alegría con la cual te servimos, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, la confianza que tenemos en ti, Señor, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, Señor. Que nosotros podemos ser receptores de tu gracia para poder presentarnos ante los demás, Señor Santo, como embajadores tuyos. Gracias, Dios, te amamos. Quédate con nosotros, Señor Santo. Amén y amén. Llegó el momento para poder pedirle a aquellas personas que por primera vez han escuchado la palabra de Dios y hoy Dios los ha inquietado a ustedes para poder creerle a Él, creer en Él y creerle a Él y esperar que Él se mantenga en tu corazón. Yo quiero invitarlos para que tú hoy tomes la decisión de recibir a Jesús en tu corazón. Para ello te invito a que te pongas de pie y repite conmigo esta oración que está dirigida por mí, pero que nazca de tu corazón. La palabra dice que cuando tú crees en el corazón y lo confiesas con la boca, que el Señor Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, entonces tú entras a formar parte de la familia de Dios. Repite conmigo. Señor Jesús, hoy decido abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra, naciste de una virgen y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía que se había perdido a causa de mis pecados. Pero hoy reconozco que con tu sangre tú me compraste y me diste el perdón de mis pecados. Y al tercer día resucitaste con el poder del Espíritu Santo y ahora soy salvo porque tú, Señor, me has perdonado, porque tú, Señor, hiciste el sacrificio de pagar por mis pecados, Señor Santo. A partir de ahora soy parte de tu familia, soy oveja de tu rebaño. Puedo confiar en ti, Señor Santo, y hazme, Señor,
un receptor pleno, Señor, de tu gracia y de tu verdad, Señor. Anímame, Señor, para poder ser siervo tuyo en el momento apropiado, Señor. Puedo tener hoy la certeza de depositar mi confianza y mi esperanza en ti, Señor. Te creo plenamente, Señor, que tú eres el Señor verdadero y que tú te encargarás de toda mi vida. Gracias, Dios. Amén y amén. Si recibiste al Señor, te invitamos para que entres a la página de Casa Roca, que es www.casarroca.org/Cali, y allí encontrarás un link de Soy Nuevo, y allí te piden unos datos para que te llamemos y estemos atentos a ti. Quiero recordarles que nuestro canal es el canal de Años Dorados Tercera Juventud Casa Roca Cali. Una manera simplificada es a través de algo que ustedes van a ver ahí en la pantalla, que es digitar bit.ly/ADTJCR Cali. Gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días. Los amamos y esperamos pronto vernos.